Hola, buenos días a todos y a todas al seminario, webinar de buenas prácticas en ventilación mecánica. Tenemos hoy con nosotros a Alex de la empresa patrocinadora de PEP, Zehnder, que nos va a contar un poco más detalles sobre ventilación y la correcta ejecución y ubicación de los equipos. Al principio de todo, bueno, por ir esperando un poco que vaya entrando más gente, como siempre vamos a lanzar unas preguntas, ¿vale? Unos sondeos y así tenemos un poco una idea de los asistentes. Vale, la primera pregunta, si eres socio o no de PEP. Vale, pues por lo que veo hay bastantes que no, o sea, pueden no. Vale, cerrar. Vale, ahora creo que lo podéis ver en pantalla. ¿No, Alex? ¿Lo podéis ver? Correcto, sí, sí. Vale. Vale, pues eso, un poco para que te hagas una idea. Vamos con la siguiente pregunta, a ver si puedo. Vale, la siguiente pregunta es sobre si tienes experiencia en el estándar. Vale, aquí por lo que veo hay bastantes personas que tienen experiencia. Y bueno, estos son los resultados. Casi un 70% tiene experiencia en el estándar Passive House. Y la última pregunta de todas es si tienes en marcha o vas a afrontar próximamente algún proyecto Passive House. Vale, aquí pues un poco bastante parecido, ¿no? Más de un 73, bueno, más de un 70% sí que tiene en marcha algún proyecto Passive House. Entonces, pues bueno, solo era para que lo tuvieras en cuenta a la hora de tu presentación. Y bueno, como veo que ya hemos dado como 5 minutillos, vamos a ir comenzando con las presentaciones. A ver, vale, ahora creo que podéis ver mi pantalla, ¿no? Aquí, como siempre, si tenéis cualquier duda, podéis ir preguntando por el apartado preguntas o en el chat. Y al final de todo, pues haremos el turno de preguntas. Como os comentaba, tenemos con nosotros hoy a Alex, que es responsable del Departamento Técnico de Proyectos de Zehnder, y además es Passive House Tradesperson. Os voy a comentar un poquito sobre la asociación para aquellos que no nos conozcáis. Bueno, yo soy Rosalía García, técnico de la plataforma PEP, y PEP es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a difundir el estándar en nuestro país, el estándar Passive House. Nosotros creemos que se puede vivir mejor con menos energía. Entonces, por ello llevamos diferentes labores de difusión en diferentes ámbitos. Uno de ellos es el profesional, realizando este tipo de divulgaciones técnicas, seminarios, webinars, para aquellos técnicos que no conocen el estándar o que quieren profundizar en él.
También realizamos una labor de divulgación social, asesorando a futuros usuarios y haciendo también campañas de divulgación. Y por último, nos centramos mucho también en el ámbito institucional. Al final creemos que la administración tiene un gran poder ejemplarizante y tiene al final el poder económico también de decisión de poder cambiar las cosas más a gran escala. Entonces realizamos diferentes encuentros y reuniones a nivel institucional con todos los agentes políticos, ¿no?, y reguladores para que conozcan el estándar y sus beneficios. El estándar Passive House, muchos de vosotros lo sabréis ya, nació en Alemania en el año 91 y se ha ido extendiendo por todo el mundo, ¿no?, rápidamente. Está considerado uno de los estándares más exigentes a nivel mundial, ya que combina su elevado confort interior con un mínimo consumo de energía, ¿no? Y esto, bueno, es gracias también a una pequeña inversión inicial que se realiza al inicio de la construcción, pero luego se puede amortizar en un periodo de tiempo muy corto. ¿Y cuáles son los requisitos, ¿no?, para que realmente se pueda obtener esta certificación Passive House? Pues no debe superar los 15 kilovatios hora por metro cuadrado al año, tanto en calefacción como en refrigeración. Tampoco debe superar los 120 kilovatios hora por metro cuadrado al año en energía primaria. Aquí la energía primaria engloba conceptos, todos los conceptos, ¿no?, de electricidad, pues la climatización, energía auxiliar, toda la energía está englobada aquí. Y por último tenemos el concepto de hermeticidad, que es muy importante en Passive House y se ensaya mediante una prueba que se denomina blower door y no debe superar las 0,6 renovaciones hora, medidos a 50 pascales. Este concepto es muy importante en Passive House y si al final aseguramos una buena hermeticidad del edificio, no podemos olvidarnos de la ventilación mecánica, ¿no? Entonces es por ello que hacemos también este webinar. También indicaros que se pueden certificar edificios existentes y para ello tenemos un sello específico que se denomina InnerFit. Se puede realizar por diferentes métodos, por demandas, por componentes o también paso a paso. Eso es muy, muy interesante en el contexto de, bueno, algunas rehabilitaciones que no puedan acometerse en una fase entera, entonces tendrá que hacerse por fases, a lo mejor una temporada al año, ¿no? Por ejemplo, los colegios, la época en la que están en desuso, ¿no?, la época de verano. Y bueno, y es muy importante también en el tema de financiación. Si no tienes la financiación durante ese año, pues bueno, se puede ir haciendo por fases. ¿Cuáles son los principios Passive House, ¿no?, que al final te van a asegurar que tu edificio cumple estas prestaciones? Pues tenemos que hacer especial hincapié sobre todo al diseño bioclimático, ¿no?, del edificio y a la protección solar. También el primero de los principios es tener un alto aislamiento térmico y una ausencia de puentes térmicos. La hermeticidad, como os comentaba, es imprescindible. Tener unas carpinterías de altas prestaciones y, por último, contar con una correcta instalación de ventilación mecánica con recuperador de calor, que es donde nos vamos a centrar en este webinar. ¿En qué consiste realmente esta ventilación mecánica, ¿no? Pues es como si dijéramos es el pulmón de un edificio pasivo, ¿no? Existen diferentes recuperadores, ¿no? Algunos o casi todos los que cumplen Passive House van a tener una eficacia mayor de 75% e incluso hay algunos que tienen una eficiencia superior al 90%. Esta ventilación bueno, se diseñará a muy baja velocidad de impulsión. También mejorará el control, perdón, el control acústico de la vivienda o del edificio y, por supuesto, aumentará la calidad del aire interior. Al final, ¿cómo funcionan, ¿no?, estos recuperadores? Pues básicamente
lo que te van a permitir es conservar la energía que ya tenemos en el interior, previamente calentada, la vamos a conservar y al meter aire del exterior fresco, vamos a intercambiar esa energía. Los flujos y bueno, el aire realmente no se va a mezclar, el aire fresco con el aire viciado, sino que va a intercambiar únicamente la energía, para que en vez de entrar directamente a 0 grados, como vemos en esta imagen, pueda entrar a 18, ¿no? Atemperado, ¿no? Y ya solo tengamos que aportar esos 2 grados de diferencia para obtener la temperatura de confort. Lo que también te va a permitir tener un sistema de ventilación mecánica es filtrar todos aquellos contaminantes o alérgenos que pueda contener el aire, ¿no? Como veis en la imagen de la derecha, bueno, toda esa suciedad, esos contaminantes o ese polvo y polen que queda en el filtro es lo que vamos a evitar que entre dentro de la vivienda. Y bueno, por mi parte nada más. Más adelante os comentará Alex acerca de bueno, todos los detalles de distribución y de dimensionado de los sistemas de ventilación, y comentaros el próximo webinar que tenéis ya disponible el enlace sobre sistemas de automatización, de monitorización y gestión de la energía, que será el próximo viernes. Os pondré por el chat el enlace para que podáis inscribiros. Y nada, recordaros también a los que sois socios de PEP que tenéis también el próximo miércoles un webinar de producto premium de STO, de sistemas de ventilación, de fachada ventilada y SATE, y también un webinar premium de Veru de carpinterías de altas prestaciones a últimos de abril. Y bueno, por mi parte nada más, solo comentaros o recordaros la posibilidad de que tenéis de haceros socio, ya que de esta forma podemos seguir haciendo también estas campañas de difusión. Estos son los beneficios que tenéis si sois socios de PEP. Y bueno, y podremos también continuar con estos webinars, ¿no? Que como sabéis son de forma gratuita. Y una vez más, gracias a nuestros patrocinadores, ¿no? Que nos acompañan. Por mi parte nada más, Alex, si quieres te hago presentador. Perfecto. Ya puedes compartir. Vale. ¿Se ve? Sí, lo vemos. Perfecto. Pues muchas gracias, Rosalía. Entonces arranco con nuestra parte. Primero de todo, nada, agradecer a todos los asistentes. Como ha introducido Rosalía, mi nombre es Alex Sanchiz, responsable del departamento técnico de Zender. Y a ver si puedo pasar hacia adelante. Vale, ahora. En el webinar de hoy trataremos, como ha introducido correctamente Rosalía, ¿no? Hablaremos de sistemas de ventilación, ventilación con recuperación de calor, porque estamos centrándonos, ¿no? en estas viviendas, en este caso Passive House, y decíamos, ¿no? que la recuperación de calor, estos sistemas de ventilación, son uno de los principios básicos para estos sistemas. En este webinar lo que vamos a ver serán esos conceptos, ¿no? Esos puntos clave que hay que tener en cuenta, tanto en fase de proyecto como en fase de ejecución, para garantizar que nuestra instalación, nuestro sistema completo de ventilación, nos ofrezca las máximas prestaciones y se adapte a las necesidades reales de la vivienda. Para ello hemos desglosado esta sesión en 3 diferentes puntos. Nos centraremos primero en la ubicación del recuperador, las diferentes opciones, qué nos irá mejor para cada tipo de vivienda. Un segundo bloque en el que hablaremos del sistema de distribución, los diferentes sistemas que nos encontramos, las diferencias y el comparativo entre ellos. Y además añadiremos la ubicación de las bocas. ¿Qué tipo de boca hemos de buscar
para garantizar que se realiza el correcto funcionamiento del sistema de ventilación. Y por último hablaremos del equilibrado del sistema. ¿Por qué? Es una parte fundamental para garantizar el confort y el máximo rendimiento del sistema, pero además, si nos centramos en estos edificios, en estas viviendas Passive House es estricto desde el punto de vista del equilibrado. Nos pide que como máximo tengamos un desequilibrio de un 10% que deberemos o lo conseguiremos gracias a tener en cuenta los factores comentados previamente. Por lo tanto, es una parte interesante e importante para garantizar que el sistema funciona correctamente. Como decíamos, iniciamos la sesión buscando cuál es la mejor ubicación para el recuperador, dónde podemos colocar nuestros equipos. En el mercado existen multitud de opciones, multitud de modelos en los que podríamos dividir dos diferentes ubicaciones. Una de ellas serían los recuperadores que se pueden colocar en horizontal, es decir, en un falso techo. De forma habitual son recuperadores que ofrecen un caudal más reducido y que tienen unas dimensiones más reducidas. Por lo tanto, nos ofrecen esta versatilidad a la hora de buscar una ubicación. Por ejemplo, podemos ver una imagen, ¿no?, de uno de estos equipos que se podrían colocar en un falso techo, una zona horizontal. Otro de estos equipos, o otra de estas opciones que me ofrecen los recuperadores son la opción de colocarlos murales, de colocarlos en vertical. Estos, de forma habitual, ya son recuperadores que nos ofrecen un caudal mucho mayor y que, por lo tanto, también están enfocados a aquellas viviendas que, dado que tienen una superficie mayor, tienen una demanda mayor y normalmente disponen de zonas en las que podemos colocar este recuperador, ¿no?, donde podemos ubicarlo. Ahora veremos, teniendo en cuenta qué tipo de recuperador puedo colocar en mi vivienda, dónde podríamos ubicarlo para mejorar o para tener un sistema que me ofrezca el mayor rendimiento y el mayor confort. Aquí podemos ver otra de estas imágenes en las que vemos un recuperador colocado de forma mural, un recuperador vertical, en el que tenemos los conductos que, como previamente había comentado Rosalía, realizamos este intercambio de flujos, ¿no?, este aire de admisión que recogemos del exterior y luego los silenciadores, en este caso, o la distribución para los conductos de impulsión y de extracción interiores. Nos situamos y ahora veremos dos diferentes casos. En este caso, en una vivienda unifamiliar aislada. ¿Por qué es especial importancia el hecho de que sea aislada? ¿Por qué? Porque una de las primeras características importantes a tener en cuenta es dónde podemos realizar la admisión y la extracción de este aire que necesitamos recoger y expulsar al exterior para realizar esta ventilación. ¿Por qué es importante? Porque dependiendo de dónde tenga yo una fachada disponible para colocar esta rejilla, para recoger un aire de máxima calidad, podré ver dónde me interesaría colocar mi recuperador. Si colocásemos el recuperador, en este caso, por ejemplo, en la zona más en la parte inferior y únicamente tuviésemos una fachada disponible en la parte superior, deberíamos de colocar un largo recorrido de conductos, lo que nos generaría una mayor pérdida de carga. Por eso lo primero que deberíamos identificarnos sería dónde podemos realizar esta admisión y extracción al exterior y tener en cuenta que estas rejillas han de tener una distancia que ha de ser siempre entre 2,5 metros, 3 metros para evitar recirculaciones y que, a ser posible, si fuesen a 2 vientos, sería la forma ideal para evitar esta recirculación que comentábamos. Por lo tanto, lo primero que deberíamos tener en cuenta es qué fachadas tengo disponibles para realizar esta ubicación de las rejillas. En este caso, al ser una vivienda aislada, podemos utilizar toda la envolvente, todas las fachadas de la vivienda. Importante para luego poder escoger dónde colocar el equipo. Hemos dicho que hay dos diferentes tipos de equipo. Puede ser mural y puede colocarse en falso techo. Puede ser en horizontal, perdón. Ahora, más adelante, marcaremos dónde podríamos colocarlos y qué diferencias habría entre colocarlo en una zona o en otra zona. Y por último, el recuperador se puede colocar
dentro de la envolvente y fuera de la envolvente. Y esto también es especialmente importante porque dependiendo de si se coloca dentro o fuera, habrá que tener en cuenta que necesitaremos añadir unos factores de seguridad para evitar posibles problemas en cuanto a la distribución de los conductos. Primero vamos a valorar dónde podríamos colocar dentro de nuestra envolvente de esta vivienda un equipo. Aquí podemos identificar, no tenemos un espacio clarificado como una sala de instalaciones, una sala de máquinas, tenemos un garaje, tenemos también una zona exterior, un porche y tenemos 3 zonas que podrían ser posibles ubicaciones para el recuperador. 2 baños y un lavadero tendedero. ¿Por qué? Porque si tenemos un equipo mural, podría ser colocado en el lavadero como cualquier otro de los equipos, una lavadora o una secadora, pero las dimensiones vienen a ser bastante similares. Si fuese un equipo horizontal, un equipo que pudiésemos colocar en falso techo, podríamos además aprovechar este falso techo de lavaderos o de las zonas húmedas, de los baños. Hay que tener en cuenta que cuando coloquemos un recuperador en un falso techo, esta zona ha de tener un espacio registrable. Este techo ha de ser registrable para poder acceder a la unidad para realizar el mantenimiento. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estas características importantes para el mantenimiento para ver dónde puedo colocar o no este equipo. ¿Qué zonas fuera de la envolvente serían de especial interés para poder colocar este equipo? Bueno, tenemos una zona de garaje y una zona de porche. ¿Se puede colocar el equipo fuera en una zona exterior? Se puede colocar siempre y cuando esté protegido, ¿no?, del medio ambiente, protegido de la lluvia, protegido del frío, protegido de que el factor ambiental pueda dañar el equipo. Por lo tanto, siempre que estuviese dentro de una caseta protegido, se podría colocar en el exterior. Además, decíamos, necesitamos saber dónde colocar la admisión y la extracción. Si tuviésemos el equipo directamente en el exterior, tendríamos una mayor facilidad para realizar esta admisión y esta extracción. ¿Puedo colocarlo en el garaje? También, no hay ningún problema. Lo que hay que tener en cuenta en este caso es que al estar fuera de la envolvente térmica, los conductos han de estar aislados. O bien, introduciremos nuestro sistema de distribución, nuestro silenciador o nuestro distribuidor dentro de la envolvente y realizaremos en el interior esta distribución, o deberemos aislar estos conductos para evitar problemas de pérdida térmica y de problemas de posibles condensaciones por el choque térmico. Si pudiésemos colocar, si por cálculo tuviésemos un recuperador mural, ¿dónde lo podríamos ubicar? En este caso, tendríamos estas 3 zonas que hemos diferenciado, que podrían ser en el porche, en una caseta protegido, en el garaje, siempre y cuando tengamos en cuenta que al estar fuera de la envolvente térmica deberíamos aislar los conductos de distribución, y en el lavadero, en el supuesto que hubiese el espacio suficiente para poder colocar este equipo teniendo en cuenta sus dimensiones. Dentro de la envolvente térmica, ¿dónde lo podríamos ubicar si fuese un equipo de falso techo? Que esto vendrá marcado en proyecto. Podríamos ubicarlo en el lavadero, si es una zona en la que disponemos de un falso techo y con la altura suficiente para poder colocar este equipo, o en ambos baños, en el baño 1 y en el baño 2. ¿Por qué en los baños? Porque son zonas en las que tenemos más disponibilidad de falso techo y además es más fácil tener este techo registrable. Por lo tanto, son zonas en las que se puede colocar estos equipos. Además, al ser equipos que cuentan con ventiladores y que están realizando este movimiento del aire, para evitar posibles molestias acústicas, dado que nos situamos en viviendas pasivas, viviendas passive house, que están muy bien aisladas y que acústicamente en el interior no tenemos el efecto sonoro del exterior, tenemos que tener en cuenta que estos equipos pueden provocarnos alguna molestia acústica. Por eso siempre será mejor evitar colocarlo en zonas vivideras en las que podría ser una molestia este sonido o esta molestia acústica del recuperado. Si tenemos una vivienda plurifamiliar, ¿cuál es la diferencia con el caso anterior? Tenemos que primero identificar igualmente dónde poder hacer la admisión y la extracción. Y en este caso tenemos
una zona marcada en naranja, que serían las fachadas exteriores donde podríamos colocar estas rejillas, y una zona marcada en rojo, que es la parte en la que tenemos el contacto con el resto de las viviendas contiguas. Esto en este caso es un piso. Dado que aquí no podemos colocar las rejillas porque tenemos otra vivienda, estas fachadas quedan totalmente descartadas. Por lo tanto, si el equipo está lo más alejado posible de estas zonas, tendremos un menor recorrido para buscar el exterior. ¿Siempre hemos de buscar la fachada para colocar la admisión y la extracción? No, podemos colocar la admisión en fachada y la extracción se puede hacer directamente en cubierta, si se permite, o subir por un patinillo, por un shunt, y desde ahí hacer la extracción, ¿vale? Se puede buscar siempre, dependiendo de las posibilidades de cada vivienda, cómo puedo mejor adaptarme a este caso. Tenemos lo mismo, ¿no? Dos diferentes opciones de recuperador, que puede ser o bien mural o bien colocado en falso techo, y vamos a marcar las diferentes zonas en las que podríamos colocar este recuperador, tanto dentro como fuera de la envolvente. Dentro de la envolvente únicamente podríamos ver dos zonas claras, que serían ambos baños. Por lo mismo que hemos comentado anteriormente, ¿podríamos colocar el recuperador en el falso techo de un dormitorio? ¿Podríamos colocarlo en el salón? Sí, pero son zonas vivideras en las que ese funcionamiento del equipo en momentos puntuales podría llegar a ser molesto. En cocina se podría colocar, también es una zona en la que se podría colocar este equipo, pero hay que tener en cuenta que además en este falso techo pasarán otras instalaciones como los conductos de la caldera de extracción, como las luminarias, y que si podemos evitar problemas en cuanto al espacio, para luego el mantenimiento tener mayor facilidades, será más conveniente. ¿Dónde podríamos colocarlo fuera de la envolvente? Si no tuviésemos ninguna posibilidad de colocarlo dentro de esta envolvente, podríamos utilizar el mismo recurso que anteriormente, colocarlo en una terraza y este equipo, en este caso, podría ser en posición mural, en posición vertical. Podríamos taparlo, protegerlo en una caseta, en una casa de exteriores, y de esta manera tener directamente el equipo fuera con los conductos. Si se colocan directamente al interior, no hace falta aislarlos, y si salen desde este exterior y entran al interior de la envolvente, se necesita de aislarlos. Si podemos colocar un equipo de falso techo, un equipo de un volumen y un caudal más reducido, porque la vivienda me lo permite por sus necesidades, podríamos, igual que en el caso anterior, optar por la solución de colocar este equipo en un falso techo de ambos baños. Hay que tener en cuenta, y repito, que se necesita esta trampilla, ¿no? Este techo registrable para poder realizar el mantenimiento. Y hay que tener en cuenta que el mantenimiento no es únicamente cambiar los filtros, sino que si en un futuro hubiese que hacer alguna inspección en el interior de la máquina, hubiese que hacer alguna reparación, se necesita acceder a la totalidad del equipo en la parte frontal. Por lo tanto, se debería de poder sacar, ¿no?, la parte frontal del equipo. Una vez hemos visto las diferentes ubicaciones de los equipos, teniendo en cuenta las diferencias que nos ofrece el mercado, entraríamos en el sistema de distribución. Vamos a ver dos sistemas muy diferenciados, será el sistema en árbol y el sistema en estrella, que ambos sistemas luego pueden compaginarse, luego pueden ser sistemas híbridos que nos ofrezcan otro tipo de soluciones, pero por lo general, ¿no?, podríamos dividirlo en estas dos diferentes sistemas. El primero que vamos a analizar es el sistema de distribución en árbol, que es el sistema más habitual, el sistema que todo el mundo conoce y el más, el más habitual en España. Este sistema, contamos que tenemos aquí un equipo que nos ofrece un caudal y que tenemos una presión disponible inicial que nos ofrecen los ventiladores. Este sistema se caracteriza por tener un conducto general que luego tendrá ramificaciones para ir realizando la impulsión y la extracción de estos caudales en las diferentes zonas de la vivienda. Recordar para todos aquellos que a lo mejor no lo tengáis tan por la mano como lo que había comentado inicialmente Rosalía, las impulsiones, este aire limpio que introducimos, se realiza en las zonas secas, las zonas vivideras, en los dormitorios, la sala de estar,
en el despacho, y el retorno donde recogemos ese aire se realiza en las zonas húmedas, los baños, aseos, lavaderos, cocinas, ¿vale? Para que más o menos os hagáis una idea, aquellos que a lo mejor no lo tengáis tan asimilado. En este caso, únicamente tenemos una parte de la distribución, ¿no? Sería la parte de impulsión. Todos los sistemas de ventilación tienen la parte de impulsión y luego la parte de extracción. ¿Qué tenemos? Este conducto general que luego se irá ramificando, que se irá reduciendo su diámetro para ir distribuyendo el caudal necesario a cada zona, pero tenemos ciertas problemáticas a la hora de diseño y a la hora sobre todo de ejecución. Contamos con un sistema que tiene muchos elementos, a los que tenemos que realizar diferentes reducciones de diámetro para así adaptarnos al caudal que queremos en cada zona. Tenemos el problema de muchas uniones y muchos elementos que entran en este sistema. Por lo tanto, todos estos puntos son puntos en los que podemos tener posibles fugas que nos repercutirán en el rendimiento total de la instalación y luego lo veremos. ¿Cuál es también el problema? Tenemos un sistema que nos es difícil y complejo de equilibrar. ¿Por qué? Porque tenemos un conducto general que luego iremos reduciendo, que podríamos solucionar este problema con distribuidores y con una ramificación que trabaje con un conducto del mismo diámetro y que luego podríamos añadir reguladores de caudal. Pero todo esto son soluciones que hacen que este sistema sea un sistema complejo y un sistema que, al no poder asegurar ciertos caudales exactos y que podríamos decir que tendrían que ser exactos a la hora de comparar lo ejecutado con lo proyectado, hace que estos sistemas poco a poco sean menos habituales en los sistemas de distribución y sobre todo de ventilación con recuperación de calor y sobre todo cuando hablamos de sistemas que buscan un plus, ¿no? Que buscan un punto de máximo rendimiento que te lo ofrecen sistemas que eviten las fugas. En este caso, tenemos que los caudales son difíciles de poder equilibrar. Tenemos que tener una proyección y un cálculo previo muy completo y que es complejo. Y además, todos estos puntos de unión que hemos comentado que entran en juego para poder realizar las reducciones de diámetros hacen que tengamos posibles fugas que en la finalidad realmente se provocan estas fugas. Otro de las características que podríamos decir que en este caso sería un punto negativo que tendría este sistema es que podemos sufrir problemas de comunicación del ruido entre ambas zonas, dado que tenemos un conducto general, ¿no? Que irá comunicando el resto de zonas. Esto se puede trabajar, se pueden colocar atenuadores acústicos, se puede trabajar para evitar estos puentes acústicos, pero es uno de los problemas que también nos encontramos, ¿no? con este tipo de sistemas de distribución. Aquí podemos ver un ejemplo que creo que es bastante claro, en el que tenemos los 4 conductos que hemos hablado, los 2 exteriores y los 2 interiores, donde recogemos el aire, donde lo extraemos al exterior de la parte de exterior, y la parte interior, como tenemos un conducto general que iremos ramificando y que iremos reduciendo su diámetro, o en este caso trabajando con un mismo diámetro y realizando estas distribuciones. Aquí la ventaja es que tenemos más elementos, dado que tenemos reducciones, pero menos metrajes de conducto, ¿vale? Por lo que hace que sea un sistema bastante más económico y que lo que hace que sea un sistema también que los instaladores conocen. Comparamos con el sistema de distribución en estrella, que es el sistema de distribución que poco a poco está cobrando mayor importancia, que en la gran mayoría, por no decir en la totalidad de los estudios o de las viviendas que se certifican Passive House, se utilizan estos sistemas, y es únicamente porque es un sistema que nos permite asegurar que los caudales calculados y proyectados en cada una de las diferentes estancias es el realmente ha conseguido, ¿no? en la realidad de la instalación. ¿Por qué? Tenemos un caudal inicial y tenemos 3 diferentes conductos en este caso. Tenemos
un equipo, un recuperador de calor, y tenemos un silenciador que a su vez realizará la función de distribuidor. ¿Qué conseguimos con esto? Que al tener una pérdida de carga baja en estos conductos y no tener que calcular el caudal en base a esta pérdida de carga, lo que nos encontramos es que el caudal que nos ofrece cada una de las bocas es muy similar. Muy similar es que el margen de error es bastante bajo. ¿Pueden haber diferencias entre un conducto mucho más largo y uno que sea más corto? La habrá, pero son diferencias que no son grandes y son diferencias que luego se pueden ajustar con los reguladores de caudal. Y de esta manera nos aseguramos que el caudal que nos ofrece la instalación sea el caudal previamente proyectado y el deseado. Esto es imprescindible cuando hoy hablamos de viviendas que buscan la excelencia en cuanto a todos sus sistemas y además con el sistema de ventilación que nos asegura una buena calidad de aire interior. En este caso se evitan las fugas y es muy simple, no tenemos puntos de unión, únicamente tenemos la unión del conducto con el distribuidor, con la placa de distribución y la unión con la boca en la que ya tenemos tanto la impulsión como el retorno. ¿Qué quiero decir con esto? Que únicamente tendremos dos puntos de unión que si previamente en la hora de la instalación se realiza con el cuidado y con los materiales que cada fabricante diseña para garantizar la estanqueidad, no han de haber fugas en el sistema. Este sistema, por esto, ¿no? Por el hecho de poder evitar las fugas, hace que sea un sistema cada vez más habitual y en sistemas de alta eficiencia siempre se opta por este sistema de distribución. Aquí podemos ver la misma vivienda, ¿no? Pero comparando diferentes sistemas, con un sistema en estrella, en el que tenemos un recuperador, igualmente tenemos la admisión y la extracción, en este caso en cubierta, tenemos los distribuidores y de estos distribuidores salen los diferentes conductos que irán a cada una de las diferentes zonas. En el anterior caso teníamos un conducto general en el que teníamos las ramificaciones y de ese mismo conducto colgaban el resto de conductos y en este sistema de distribución, en la distribución estrella, tenemos un distribuidor y cada conducto irá de forma individual a cada una de las zonas a tratar, tanto de impulsión como de retorno. Si comparamos ambos sistemas, a la izquierda podemos ver un sistema de distribución en estrella y a la derecha un sistema de distribución en árbol, podemos comparar diferentes puntos. La facilidad del montaje, las fugas, qué es más económico, qué nos ofrece una mayor facilidad para la regulación, qué opciones de distribución me ofrece cada uno de los sistemas y luego a la hora de la regulación de caudal, cuál es el que me ofrece mejores prestaciones. En cuanto al montaje, es claro que el montaje de un sistema en el que cada conducto es un conducto individual que irá a cada zona es mucho más sencillo, tengo muchos menos puntos de unión y por lo tanto evito las complicaciones en la ejecución de la instalación. ¿Qué me ofrece menores fugas? Me ofrece menores fugas, lo hemos comentado antes, un sistema en estrella. ¿Por qué? Porque tengo muchos menos puntos de unión que también facilita el montaje y que además me asegura, ¿no?, evitar estas fugas que luego tienen una grave repercusión en el sistema y en el rendimiento. ¿Qué es más económico? Bueno, hemos dicho, tenemos un sistema en árbol, este de aquí, en el que tenemos un conducto y de aquí van colgando el resto de bocas y por lo tanto tengo menos metraje de conducto que en cambio con un sistema en estrella en el que tengo más conductos, cada conducto irá de forma individual a cada zona. Por lo tanto, sería más económico un sistema en árbol. En cuanto a la regulación, es mucho más simple, mucho más sencillo realizar una correcta y una exacta regulación con un sistema en estrella, pero aunque sea una opción más compleja, aunque sea una opción que requiera de más recursos, también se puede llegar a realizar una regulación correcta y la deseada en un sistema en árbol. ¿Qué me ofrece mayores opciones en cuanto a esta distribución? Aquí no hay ninguna duda que el sistema en estrella es un sistema que contamos con diferentes diámetros de conductos, conductos con menor altura, conductos más grandes, más pequeños, pero es un sistema que se adapta a cualquier sistema constructivo. Podemos realizar esta conducción por pared, por techos, falsos techos, por suelos. Por otro lado, la distribución en árbol es un conducto de mayor dimensiones que únicamente tiene esta limitación, ¿no?, de poder ser conducido por un falso techo y tiene estas limitaciones a la hora de adaptarse a según qué necesidades. Si tenemos que hacer un paso, por ejemplo,
por un suelo o por una pared. Y en cuanto al caudal, en este caso, en cuanto al caudal, el caudal que me permite conducir un sistema en árbol siempre va a ser mayor, me adapto a mayores diámetros que no el caudal que me ofrece un sistema en estrella. Son conductos de un diámetro menor. Si necesitamos llevar un caudal muy elevado, un sistema de ventilación con un caudal mucho más grande, necesitaré muchos conductos que hacen que sea un sistema entonces ya un poco más complejo por todo el volumen de conductos que necesito llevar. En cambio, por ejemplo, podemos poner el caso de un parque en el que tengamos un sistema de tratamiento de aire de unas dimensiones muy grandes, ese volumen, ese caudal me lo permite circular, me lo permite conducir un sistema de distribución en árbol. Tenemos el sistema de distribución, que hemos visto los dos diferentes casos, pero nos falta el último elemento. Hemos conducido el aire y queremos realizar la impulsión y la extracción. ¿Dónde ubicamos las bocas? Y esto es un punto importante y que a la hora de la proyección, en el cálculo del proyecto, en el análisis previo, cuanta más información se disponga, mejor para poder ser más exactos a la hora de ver qué material es el que se necesita en cada caso. ¿Qué sería lo ideal? Las extracciones, que podemos ver aquí marcadas en rojo en este triángulo, siempre se deberían de colocar dentro de las posibilidades en las zonas más cercanas a este punto en el que podemos tener este aire más contaminado, este aire viciado. Por lo tanto, en una cocina, pues centrarlo que abarque esta zona más contaminada, siempre alejada de la zona, por ejemplo, de cocción, dado que ahí ya tenemos otro sistema que sería la de extracción directa de humos, pero tenerlo cercano a esta zona que queremos evitar que este aire contaminado se comunique con el resto de la vivienda. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que el especial o las bocas que más nos interesan, que debemos de tener especial cuidado, son las bocas de impulsión. ¿Y esto por qué? Porque de esta manera, dependiendo de dónde ubiquemos nuestras bocas de impulsión, tendremos un mayor o un menor recorrido de barrido de este aire. Si esta boca, por ejemplo, la coloco aquí, lo que haré es que este aire que se impulsa, lógicamente, pues se comunica con el resto del volumen de aire y es un volumen, ¿no?, que se va por disolución, se va mezclando, pero el aire irá a buscar este punto de extracción. Por lo tanto, aquí tenemos esta superficie de barrido. ¿Qué pasaría si esta boca estuviese, en vez de este punto, estuviese en este punto? Pues que el aire, claro que se seguiría mezclando, pero tendrá un recorrido mucho menor. Por lo tanto, la capacidad de barrido es menor. Se han tomado mediciones en dormitorios en los que, dependiendo de dónde se coloque las bocas de impulsión, si se colocan en una zona más próxima a la puerta y tienen un menor alcance, o si se colocan en el punto más lejano, se han llegado a medir condiciones de altas, dentro de que tenga un sistema de ventilación, de altos valores de contaminación en el aire, en puntos en los que son más lejanos. ¿Por qué? Porque en ese caso no se utilizó un sistema que nos ofreciera este máximo barrido. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta dónde vamos a colocar estas bocas y además qué tipo de bocas colocaremos. En este caso, si no tenemos limitaciones con nuestro falso techo, no tenemos limitaciones a la hora de colocar las bocas, siempre buscaremos ese punto más lejano para que la comunicación con el resto de zonas sea con el mayor barrido posible, con la mayor superficie de barrido. Con estas bocas, con estas ubicaciones que no tenemos no tenemos limitaciones a la hora de colocar en el punto más lejano, siempre teniendo en cuenta que podemos evitar zonas, por ejemplo, de descanso, las que puede ser molesto ciertos momentos, sobre todo eso, en el descanso, y no tanto el caudal, que son caudales muy bajos, sino la pequeña molestia acústica que pueda causar, situándonos siempre dentro de una vivienda pasiva y de una vivienda que la acústica está muy trabajada y no tenemos ninguna afectación acústica del exterior. En estos casos se puede utilizar cualquier tipo de boca, ya que se realiza por disolución, y podemos optar en el mercado con diferentes tipos de rejilla de cada fabricante que nos ofrecen esta ventilación, estas bocas de disolución. ¿Qué pasaría si tenemos limitaciones en cuanto a la ubicación?
¿Qué tipo de limitaciones? Por ejemplo, no tenemos falsos techos en los que podamos colocar una boca de impulsión, por ejemplo, en el punto más lejano del dormitorio. En este caso es la misma vivienda, pero con estas limitaciones. Las bocas de extracción, normalmente siempre tendremos estos falsos techos o la posibilidad al menos de colocar estas bocas en estas zonas más complejas, que realmente nunca vamos a tener problemas a la hora de la extracción, pero en la impulsión habrá que tener especial cuidado. Si únicamente pudiésemos colocar una boca de impulsión justo en la puerta, que es un caso muy habitual, deberíamos de tener en cuenta que entonces las bocas que hemos de utilizar han de ser diferentes, han de ser bocas que nos garanticen el efecto Coanda, son las válvulas de largo alcance. En este caso teníamos esta boca colocada en este punto y esta boca se ha movido de este punto a este punto. ¿Por qué? Si tuviésemos un sistema en árbol tendríamos serias dificultades para poder llevar un conducto hasta aquí. Pero si contamos con un sistema en estrella en el cual yo podría conducir el conducto por dentro de la pared o por el suelo, podría llegar hasta este punto de aquí y colocar la boca en pared. Es una de las opciones. Si yo llego a este punto de aquí, tengo una mayor superficie de barrido que no si tengo esta boca aquí, ¿vale? Entonces, siempre que se pueda, se busca la mejor solución para ofrecer las mejores prestaciones de la instalación y del sistema. ¿Qué son las válvulas de largo alcance? ¿Qué es el efecto Coanda? Aquí podemos ver, esta sería la impulsión del aire aplicando este efecto Coanda, que únicamente es que este aire, viajando en paralelo, impulsándose en paralelo con esta superficie, que en este caso será el techo, el aire se adhiere, por así decirlo, y alcanza la máxima longitud posible, ¿vale? Viaja en paralelo con esta superficie, que en este caso será el techo. Esto es el llamado efecto Coanda. Fabricantes tienen diferentes soluciones, ¿no? para ofrecer esta máxima ventilación y que si necesitamos colocar una boca, como podría ser en este caso, justo encima de la puerta, este aire no vuelva directamente por debajo de la puerta, sino que alcance el punto más lejano gracias a este efecto Coanda. Aquí podemos ver la impulsión del aire, cómo va viajando hasta llegar al punto de la pared frontal, y cómo realiza este correcto barrido y este viaje por el paralelo con el techo. Aquí podemos ver las diferentes rejillas que ya cuentan con ese diseño, ¿no? Fábrica ya se diseñan para que tengan este efecto Coanda, que es lo que podemos ver aquí. El aire vendrá por el conducto de forma vertical y luego, en vez de caer este aire por disolución, lo que hará será viajar en paralelo gracias a este efecto Coanda. Y aquí podemos ver esta vivienda que hemos visto previamente, cómo podría ser en un caso real. Esto es un caso real en el que el equipo se colocó en el lavadero. Tenemos la admisión en esta cara, la extracción en esta otra cara, por lo tanto, al tener la admisión y la extracción a diferentes fachadas no tendremos ningún problema de recirculación. Y luego se colocan los distribuidores, en este caso en el falso techo de la cocina, y se realiza una distribución en estrella, en el que tenemos las bocas colocadas en los puntos más lejanos y en los dormitorios tenemos limitaciones en cuanto al falso techo disponible. Dado que no se puede alcanzar este punto más lejano, que sería el deseado, se opta por rejillas, por válvulas que nos ofrezcan este efecto Coanda o estas válvulas de largo alcance. Por lo tanto, en proyectos siempre hay que tener en cuenta estas limitaciones o estas características que tiene cada vivienda para poder ofrecer el máximo rendimiento del sistema. Si en este caso no se hubiese previsto que la boca iría en este punto, luego en obra se encuentran que no pueden colocar la boca en el punto más lejano, la rejilla, si no fuese o no nos permitiese este efecto Coanda, no sería la rejilla deseada y por lo tanto no estaría ofreciendo las máximas prestaciones que nos podría llegar a ofrecer si en el previo, ¿no? en la proyección del estudio se hubiese analizado correctamente o con toda la información. Y por último, entramos en el equilibrado de la instalación. Y hemos dicho al inicio, ¿no? que el equilibrado es una parte imprescindible, sobre todo cuando hablamos de sistemas en los que buscamos el máximo en rendimiento, en eficiencia y en prestaciones.
Y aquí hablaba antes Rosalía al inicio, ¿no? de cómo es el sistema de ventilación y qué es lo que nos ofrece. Por lo tanto, tampoco nos vamos a entretener mucho en este caso, pero tenemos una toma exterior de 2 grados, una toma interior, que es el aire que recojo de 21, mediante este intercambio de calor consigo alcanzar 20 grados de temperatura de impulsión, y el aire que sale al exterior, el aire de expulsión, que es un aire con mala calidad y con mala temperatura, sale con 3 grados de temperatura. Si utilizamos esta fórmula, ¿no? Podemos obtener que el rendimiento en este caso en concreto es de un 94%. Esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta el caudal de impulsión y el caudal de retorno. Tenemos que tener en cuenta que el sistema sea equilibrado. ¿Qué pasa si no está equilibrado? Podemos ver el ejemplo. Si este caudal no fuese equilibrado, por lo tanto este cociente no fuese 1, aquí tenemos un desequilibrio de 40 metros cúbicos hora, el cociente pasa a ser 0,84 y tenemos una pérdida de eficiencia en el sistema completo. Por lo tanto, ¿de qué nos sirve un equipo que nos ofrezca el máximo intercambio, la máxima eficiencia, si no viene acompañado de un sistema de distribución completo que me evite las fugas y que me permita que el sistema esté equilibrado? Pues si no conseguimos un sistema parejo, ¿no? Un sistema completo de altas prestaciones, podemos tener repercusión en el rendimiento real de la instalación. Por lo tanto, no nos serviría de mucho el hecho de tener un recuperador de muy altas prestaciones. Aquí vemos como únicamente con este desequilibrio pasamos de un 94% de eficiencia a un 79%. ¿Qué quiere decir en este caso? Que nuestro sistema completo, el pack completo de ventilación, con el sistema de ventilación, con el equipo, la unidad de ventilación y de recuperación y el sistema de distribución, tenga una mayor o una menor eficiencia. Si comparamos un recuperador o un sistema, mejor dicho, completo, que nos ofrezca un 94% de eficiencia o un 58%, quiere decir que la temperatura, si tenemos la misma temperatura interior y la misma exterior, pero mi sistema tiene fugas o no tiene la misma capacidad de intercambio, puedo pasar de introducir un aire a 20 grados a introducirlo a 13. ¿Qué quiere decir ese salto térmico? Pues que pierdo o 1 grado, tengo un salto térmico de 1 grado o de 8 grados. ¿Qué quiere decir? Que este 58% lo que me está queriendo decir, en definitiva, es que voy a necesitar 8 veces más de energía para poder levantar esta temperatura que he perdido por una mala ejecución a la hora del sistema de distribución escogido, o porque mi equipo, mi sistema de ventilación no me ofrece las máximas prestaciones. Por lo tanto, el sistema completo nos ha de ofrecer siempre las máximas prestaciones para no tener estos problemas luego en la realidad de la instalación. ¿Cómo se realiza este equilibrado? Se realizan mediciones con un anemómetro, un elemento, un equipo que nos permite conocer el caudal de aire, tanto de impulsión como de extracción, en cada una de las diferentes bocas, tanto bocas de impulsión como bocas de extracción, y dado que hemos comentado, ¿no? El caudal no siempre será exacto al que se ha proyectado, para realizar este correcto equilibrado se utilizan reguladores de caudal que nos permiten generar una pérdida de carga que nos regulen y nos permitan alcanzar el caudal que deseamos para cada una de las diferentes zonas. En este caso, ya para concluir, podemos ver cómo se realizaría el cálculo de necesidades de una vivienda Passive House con el PHPP, en el que tendríamos los caudales que se han calculado por proyecto, las impulsiones y las extracciones, y luego cómo realizamos el equilibrado de la instalación. Passive House, en este sentido, decía inicialmente, ¿no?, que es estricto, y estricto me refiero a que no nos permite certificar si tenemos saltos o diferencias de caudales muy elevados. Por lo tanto, como máximo, el desbalance que pueda haber entre el caudal de impulsión y el de retorno es de un 10%. ¿Vale? Entonces, es muy importante que el equilibrado sea exacto y que no tengamos, por lo tanto, fugas en el sistema. En este caso, se realizan las mediciones de las bocas de impulsión y las bocas de extracción y se anotan en este documento de puesta en marcha. Se realizan todas las mediciones suficientes para garantizar que todas las bocas dan el caudal medido. Por ejemplo, baño 30 metros cúbicos hora,
y baño 2, otros 30 metros cúbicos hora. En la realidad, en esta medición que se realizó, 31 metros cúbicos hora y 29 metros cúbicos hora. Por lo tanto, es un caudal exacto, no hay error. ¿Cuál es la finalidad? Obtener el caudal total de impulsión y además el caudal total de retorno. Y estos caudales totales son los que no pueden alcanzar un desbalance, ¿no? Una diferencia de más de un 10%. En este caso, la diferencia era de un 1%, por lo tanto, el sistema está totalmente equilibrado y en este caso en concreto, la instalación trabajará en su máximo rendimiento y con su máxima eficiencia. Y esto es todo lo que teníamos previsto para ver en la sesión de hoy. Creo que estamos dentro de tiempo. No sé si hay alguna pregunta, Rosalía, pero antes quería agradecer a todo el mundo la asistencia, que cualquier pregunta la agradecemos para poder, bueno, intentar daros la respuesta deseada, que de todas maneras siempre estamos disponibles para cualquier solicitud. Y nada, no sé si hay alguna consulta, Rosalía. Hola Alex, muchas gracias por la presentación. La verdad que has dado claves y detalles muy importantes. Y nada, sí que está habiendo preguntas. Si quieres, empiezo por la primera. Preguntan, en el caso de un aislamiento colocado sobre el falso techo y que el plenum esté fuera de la envolvente térmica, ¿se puede instalar una distribución de estrella con aislamiento? ¿Qué aislamiento se instala? ¿Cómo influye sobre el coste? Esta pregunta está muy bien porque los aislantes se colocan siempre que nos situemos fuera de la envolvente térmica, pero también si tenemos, por ejemplo, un sistema de post-tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que en ese aire no únicamente va a estar recuperado, sino que además estará tratado, tanto para frío como para calor. ¿Qué hacemos si los aislamos? Evitamos tanto la pérdida térmica como, lo que comentamos también antes, evitamos los posibles problemas de condensaciones por esta diferencia de temperaturas. Si tenemos el falso techo aislado, perfecto. Si está el plenum fuera de la envolvente, hay que aislarlos igualmente, al menos en ese pequeño tramo en el que estemos fuera. Eso es lo imprescindible. Una vez estamos dentro, ya no es necesario, pero en ese recorrido en el que estamos fuera, sí. ¿Qué tipo de aislamiento? Al final, cualquier aislamiento que puede encontrar en el mercado que nos permita, pues eso, mantener las condiciones tanto térmicas como de condensación. Son los aislamientos habituales en cualquier sistema de conductos. Ahí no hay misterio, no hay nada que sea una característica especial para sistemas de ventilación, son los aislamientos habituales. Vale, y también tenemos otra pregunta del mismo asistente. Cuando tenemos un sistema de climatización aire-aire por conductos con retorno, ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta para ubicar las rejillas de la ventilación, con el fin de conseguir un buen funcionamiento de las dos redes, de clima y de ventilación? Vale, esto es un poco similar, ¿no?, a lo que comentaba en cuanto a la ubicación de las impulsiones y los retornos, pero en este caso entra en juego otro sistema aparte. ¿Qué quiero decir? Pues que habrá entonces que buscar el punto en el que menos nos afecte este retorno, y con que menos nos afecte me vengo a referir a que si yo, que son preguntas que muchas veces se dan, si yo tengo una boca de impulsión, de ventilación en una pared sobre la puerta, al lado, continuando la rejilla, no puedo colocar un retorno porque ahí habría una recirculación directa y por lo tanto no estaría ventilando. Entonces, lo que deberíamos de intentar es que las ubicaciones estén lo más opuestas posible y que si, por ejemplo, tenemos zonas en las que tenemos un retorno por la parte inferior, justo en la misma zona en la que tenemos la impulsión sea con este efecto Coanda para que alcance el punto más lejano y luego pues este retorno sea completo y nos permita hacer esta función de ventilación que muchas veces no se permite con este retorno. Vale, genial. Hay otra pregunta respecto a las bocas de impulsión. ¿Cómo se determina el número de bocas de impulsión para un espacio? Por ejemplo, para un salón de 30 metros cuadrados, ¿es suficiente con una boca? Vale, aquí lo que hay que ver es, claro,
cada sistema en árbol o en estrella, nos ofrecen múltiples opciones en cuanto a la distribución. Si tratamos únicamente el sistema en estrella, que es un sistema más rígido en cuanto a qué tipo de diámetros tengo en el mercado, tenemos que ver qué necesidades tengo, por ejemplo, en este salón, la ocupación, luego habrá que ver qué uso se le va a dar y habrá que ver el volumen total, si tengo dobles alturas, si no las tengo, para determinar si necesitaré un conducto, dos conductos. En este caso, si tengo un conducto, no hay mucho a decidir, pero si tengo dos conductos, lo que sí que puedo decir es que lo ideal es que en vez de tener quizá una rejilla con estos dos conductos, si las separamos, hacemos que esta superficie de barrido sea mayor. Por lo tanto, si tenemos un salón comedor con unas necesidades por normativa de 36 metros cúbicos hora, habrá que ver si la ocupación, si el uso que se le va a dar con un conducto o con dos, y dependiendo de qué diámetro utilicemos, va a ser suficiente o no. O sea, al final son previas que hay que hacer teniendo en cuenta las características en concreto o el uso que se le va a dar, sobre todo si tenemos en cuenta la ocupación. Vale, respecto al tema de bocas, también hay otra pregunta que quería consultar. Dice el asistente, si tengo dos bocas de extracción en cocina, ¿puedo prescindir de colocar un extractor de humos? No, no, y además, tanto por normativa, no se puede, son sistemas totalmente independientes, luego como utilidad. ¿Qué me vengo a referir? Muchas veces nos encontramos que vas a una vivienda y te encuentras que los filtros, que se pueden colocar filtros en las bocas de extracción de las cocinas, están llenas de suciedad, pero más suciedad de lo que deberían. ¿Y por qué? Porque los sistemas de extracción muchas veces se olvidan de funcionar y lo que está funcionando es la ventilación. Y la ventilación no ha de eliminar estos contaminantes, sino que lo ha de hacer el sistema de extracción de humos. En viviendas pasivas, por ejemplo, para evitar perforar la hermeticidad, lo que se utiliza son campanas de recirculación, de filtros de carbono activo y al final de filtración, que lo que hacen es ya limpiar este aire y que luego ya el volumen o los contaminantes se queden retenidos en los filtros de esta campana y la ventilación hará su función de renovar el aire, pero no la de extraer estos humos. Exacto. Vale, hay otra pregunta respecto a el desequilibrio de la instalación. ¿Es posible forzar ligeramente este desequilibrio dentro del 10% permitido? Es decir, que el caudal de impulsión sea algo mayor que el de extracción, por ejemplo, para viviendas en zonas de exposición a gas radón, donde esa sobrepresión impide la entrada de gas, por pequeña que sea, en el estándar Basic House. A ver, lo ideal del sistema es que siempre trabaje en equilibrio. ¿Qué podríamos hacer en este caso en concreto para evitar la filtración de gas radón? Lo que podríamos hacer es, si tenemos diferentes niveles, este nivel inferior que tenga pues, una sobrepresión. ¿Vale? De esta manera lo que estamos es evitando que estés ayudando a esta filtración. Pero el sistema en su máximo rendimiento siempre va a ser en equilibrio. ¿Por qué? Porque si tienes este desequilibrio en el sistema, lo que estás haciendo es forzar a que las filtraciones que tengan más repercusión. Entonces, este aire que tú estés, por ejemplo, necesitando del exterior o al revés, lo vas a compensar con el exterior y vas a perder el rendimiento. En este caso, por ejemplo, yo enfocaría el tratamiento del garradón en, si hay diferentes niveles, tratar el nivel inferior de una manera especial y, sobre todo, trabajarlo en su hermeticidad y con láminas que nos protejan de ese gas. Vale, otra pregunta que comentan, ¿es posible el equilibrado de la instalación a través de las rejillas de impulsión y de retorno? No sé si voy a responder lo que el participante quería con su pregunta. No he acabado de entenderlo del todo, sino luego que vuelva a comentarlo. Pero cuando hacemos el equilibrado, que igual van por ahí las cosas, cuando hacemos el equilibrado, cuando equilibramos la parte de impulsión, equilibramos los conductos de impulsión. Quiere decir que si equilibramos un conducto en el que tenía más caudal del que debería, en el que tenía menos, se verá luego aumentado. ¿Por qué? Porque estamos generando una pérdida de carga mayor en un conducto y el caudal que no pasa por ahí pasará por otro conducto. Pero eso será en una parte y luego en la otra. Me refiero,
trabajaremos los conductos de impulsión y luego trabajaremos los de retorno. El equilibrado será independiente. Vale, pues ahora que nos indique el asistente si era a lo que se refería, Alejandro Renedo. Y mientras continúo con la siguiente pregunta sobre, bueno, te preguntan una recomendación en rehabilitación cuando hay poca altura de falso techo. ¿Cómo sería lo ideal? Perdonad, no sé si me oís. Es que yo no he dejado de oír ahora Perdón, mismo. creo que he hecho toda la Ahora. explicación con el micro desactivado. Ah, vale, No, vale. Digo, he dejado de oír. No sé si es mi problema o... no, perdón, perdón. Es que está desactivando para que no se acoplase. No, lo que decía, que en este caso en concreto hay muchísimas opciones. Y con muchísimas opciones me refiero a que dependiendo del uso, del tipo de vivienda, podemos trabajar por suelo, si se va a tocar el suelo, trabajar por tabiques, si es posible, porque hay conductos que nos permiten por su altura conducirse por suelos o por paredes. Si no tenemos falsos techos en la vivienda, pero aún se puede hacer el esfuerzo de tener un falso techo disponible en el distribuidor que nos permita alcanzar los diferentes puntos para ventilar correctamente. Pues se podría trabajar por ahí y utilizar bocas con efecto coanda. Si fuese imposible esto previo, pues quizás se podría optar, que esto ya sería otra cosa, con sistemas de ventilación con recuperación de calor también, pero sin distribución. Son equipos descentralizados que se colocan en las diferentes zonas y también nos están ventilando. Entonces, habría que ver en cada caso qué necesidades tenemos, sobre todo, porque si tenemos unas necesidades muy grandes, pues quizá habrá que colocar diferentes recuperadores en las zonas disponibles y habría que ver cómo sería la opción. Yo en este caso en concreto seguramente optaría por intentar trabajar por el suelo. Hay conductos con una altura muy pequeña que te permiten meter ese conducto por suelos y que no tenga una gran repercusión. Respecto a los recuperadores entálpicos, preguntan si sería aconsejable instalarlos en la ciudad de Barcelona. Los recuperadores entálpicos, al final el concepto de recuperador entálpico es un concepto bastante nuevo en cuanto a que la gente ahora empieza a sonarle y empieza a tener curiosidad en este sistema que nos ofrece tanto recuperar el calor como la humedad para aquellos que a lo mejor no lo tengan tan por la mano. ¿Cuándo es recomendable? Pues en zonas en las que tenemos valores de humedades pues, elevados, en zonas que también tenemos zonas muy secas, pero realmente desfavorable no va a ser nunca, o en casos muy, muy, muy pequeños. ¿Por qué? Porque en nuestra climatología, si hablamos de la península, si hablamos en este caso, por ejemplo, de Barcelona, pues seguramente será recomendable un recuperador entálpico. Habría que ver en cada caso con qué volúmenes vamos a trabajar, qué equipo se va a colocar, si además tenemos algún sistema de climatización que nos pueda, en este caso, a lo mejor secar el aire y que a lo mejor no sea suficiente o no sea necesario un entálpico. Habría que verlo en cada caso en concreto. Pero yo siempre digo ¿no? que los recuperadores entálpicos en nuestra climatología, al final, si hablamos de península y hablamos también pues, de las islas, colocar entálpicos nunca será algo negativo. Exacto. Respecto a la pregunta que nos hicieron antes, que dudaba si le había respondido adecuadamente, nos dicen que sí, gracias. Me refería a la posibilidad de obtener los caudales de proyecto a través del reglaje de las rejillas.
Pues Nada, poco. me alegro que haya podido responder correctamente a Vale. la primera pregunta. Bueno, eso, se realizan puestas en marcha regulaciones independientes para una parte y para la otra. Vale, respecto a esto, pregunta también, preguntan, ¿contáis en catálogo con rejillas de largo alcance para pared que no sean toberas? Sí, nosotros desde Zender sí que tenemos válvulas de largo alcance que cuentan con este efecto Coanda. Igualmente, más adelante también que nos han preguntado anteriormente sobre si enviaremos algún tipo de documentación más técnica, así que cualquier documento técnico que consideres un poco más relevante, nos lo haces llegar y en el email de seguimiento también se lo enviaremos a los asistentes, ¿vale? Si quieres. Vale, otra pregunta es, entiendo que cuando los conductos se colocan embebidos en el forjado, no es necesario realizar aislamiento adicional. No, en este caso no es necesario. Vale. Preguntan también, ¿es posible combinar la ventilación con una bomba de calor para casos en los que no se alcance la temperatura del aire interior de 19-20 grados? Sí, en el mercado hay muchas opciones de equipos compactos, ¿no? Que nos ofrecen equipos compactos que te ofrecen ya la opción de climatizar a la hora de ventilar y equipos que te permiten ventilar y añadir accesorios para este tratamiento del aire, para hacer frío, para hacer calor, al final para poder climatizar. O sea, sí, es una opción. Es una opción y que además en viviendas de consumo casi nulo, de viviendas directamente passive house, es, podríamos decir, una de las opciones más consultadas y más utilizadas porque nos permiten en un mismo sistema y además con una eficiencia muy alta tener un sistema de ventilación y de climatización, que en cada caso habrá que estudiar si es suficiente o si no, pero que sí que es una opción. Vale, otra pregunta que creo que es interesante porque por si acaso, bueno, que quede bien claro el concepto, aunque ya lo habías comentado, ¿cuál sería la posición, la mejor posición para colocar las rejillas de impulsión? Suelo, pared, techo, desde el punto de vista de la correcta ventilación. Esta es una buena pregunta porque siempre digo, ¿no? En los inicios de los sistemas de ventilación se hablaba que para el máximo barrido de este aire que he comentado en varias ocasiones, si colocamos las impulsiones en zonas bajas, zócalos, suelos, zonas de media altura de pared y la extracción en el techo, dijésemos que tenemos una mayor superficie de barrido. A la hora de la realidad, la ganancia no es tanta. No es tanta, es que es directamente, se podría decir que incluso despreciable. No ganamos nada y a lo mejor estamos complicando demasiado el sistema. Lo correcto en este caso, y lo más habitual además, es colocarlos en techos. Colocarlo directamente en el techo y si necesitamos una boca que nos mezcle este volumen de aire, podemos colocar cualquier tipo de rejilla y si ya buscamos algo que nos ofrezca llegar a algún punto en concreto, podemos colocar bocas de largo alcance. Al final, colocándolo en techo dijésemos, la opción más versátil para poder llegar a todas las zonas con todas las posibilidades que ofrece el mercado. Vale, genial. Hay otra pregunta referente a si las normativas nos obligan a expulsar el aire viciado siempre a cubierta. No, en este caso la ventilación no, cuando hablamos de ventilación con recuperación de calor, no es obligatorio sacar los conductos de extracción por cubierta. Es una opción, como yo comentaba, ¿no? Es una opción que en muchos casos puede ser interesante, sobre todo cuando tenemos vivienda natura, vivienda plurifamiliar, en la que podemos aprovechar un conducto general y realizar todo el escape directamente por cubierta, pero no es obligatorio por normativa. Se podría en un piso realizar la impulsión y la extracción directamente en fachada, sin ningún problema. Claro, eso dependerá también de, bueno, de la normativa de cada zona, ¿no? Exacto. Urbanística y, bueno, si la fachada es protegida, si no, al final dependerá un poco de la tipología, ¿no? Exacto. Y además hay que añadir que muchas veces, a menos desde nuestra experiencia, nos hemos encontrado con situaciones en las que no se permitía o no se había dado la validez para poder realizar la extracción en fachada
y que luego mediante una validación, al final demostrándonos lo que se está realizando, que sería, por así decirlo, como abrir la ventana, que no son gases contaminantes ni que son, es un aire pues, que pueda contener contaminantes, como puede ser, por ejemplo, la campana extractora, se permite luego el hecho de poder colocar la rejilla en fachada. Pero muchas veces la normativa en este caso no contempla una rejilla para la ventilación con recuperación de calor, sino que contempla únicamente la extracción y como tal no es una extracción. Perfecto, pues al hilo de esta pregunta hago ya la última pregunta que tenemos, que comentan si se pueden colocar los dos retornos de clima y de ventilación conjuntamente en la misma pared. ¿Hay que tener un mínimo de distancia entre ellas? Estando así, ¿podría afectar al equilibrio del sistema de ventilación? Sí, aquí el único inconveniente es esto, es evitar que tengamos dificultades a la hora del equilibrado. ¿Y qué quiero decir? Que lo que se necesita, lo que siempre se pide es que a la hora de hacer la puesta en marcha se pueda acceder directamente al conducto y se pueda, sobre todo, medir lo que está midiendo, trabajando la ventilación, para que no tengamos efectos de caudal de la climatización. Entonces, lo que sí que se necesita es poder acceder al conducto para su regulación y poder tener la medición exacta del conducto de la ventilación. Más allá de eso no habría ningún problema, pero sí que sobre todo, porque muchas veces es problema a la hora de la regulación, es tener acceso al conducto y al caudal. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Alex, porque bueno, no tenemos más preguntas, la gente ha estado muy participativa, así que muy bien. Y nada, gracias una vez más por estar aquí y aclararnos todas pues, las dudas que tenemos respecto a ventilación. Y nada más, recordaros que tenemos el webinar de automatización y monitorización el próximo viernes. En el chat tenéis el enlace para poder inscribiros. Y bueno, nada más, que tengáis buen fin de semana a todos y a todas. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo.